Si tiene algún joven, adolescente al lado, por favor, tóquelo y dile: Dios te va a hablar. Nos va a hablar a todos, pero realmente quisiera que todos los jóvenes y adolescentes estuvieran ahí cerquita para escuchar. Creo que hoy en la mañana pudimos darnos cuenta de la necesidad que hay en esta nueva generación. Y no es que los maduros o los viejos no necesitemos, ¿no? Sino que me incluyo yo como si fuera vieja, pero ahí voy. Sino es que hay una gran necesidad. Y yo quiero poder estarle ministrando en esta tarde sobre un tema al que le he puesto por nombre la intención demoníaca. ¿Por qué razón? Porque es necesario entender, primero que todo, qué quiere hacer el enemigo. Y para entender qué quiere hacer el enemigo, hablemos por un momentito sobre qué es la palabra intención. Cuando hablamos de intención, hablamos de determinación o voluntad. Los demonios tienen determinación, misión y voluntad. Se proponen metas, tienen propósitos, tienen planes, tienen proyectos, y dentro de eso está una intención marcada. La intención de las tinieblas, o cuando hablamos de intención, hablamos de un propósito, un motivo, un deseo, una pretensión, un objetivo, un fin o una meta. Por ejemplo, sería muy lindo hablar en algún momento sobre el principio de la intención. No todo lo que hacemos, aunque aparentemente es bueno, viene marcado por una buena intención. La intención es lo que está detrás de un hecho. Aunque el hecho sea bueno, puede haber una intención no buena detrás del hecho. Puedo poner un ejemplo, y quizás el primer ejemplo que podría ponerle es el momento en el que Pedro le dice a Jesús: Señor, no quiero que vayas a la cruz. ¿Sabes qué, Señor? Te amo tanto que no quiero. Mirándolo con ojos humanos, qué lindo, cuánto amor. Jesús no vio lo que Pedro decía, sino la intención que había detrás de aquellas palabras. Y Jesús determinó que era una intención demoníaca. ¿Y qué le dice? Apártate de mí, Satanás. Jesús identificó que detrás de aquella buena frase había una mala intención, o más que una mala intención, una intención demoníaca. Y quiero poner estos cimientos porque antes de desarrollar el tema, yo quiero enseñarle que hay cosas que a nuestros oídos se oyen bien, hay cosas que a nuestros ojos se ven bien, pero que detrás de ellos hay una intención demoníaca. Qué difícil sería creer que uno de los más cercanos a Jesús estaba siendo movido con un buen comentario por una intención demoníaca. Y siempre me gusta este pasaje de una manera impresionante, pero en el libro de los Hechos, la pitonisa que persigue a Pablo y que va detrás de ellos, hermano, lo que decía era bueno. Les iba apoyando el ministerio, iba firmando el ministerio, iba declarando quiénes ellos eran. Es más, iba respaldando el ministerio, pero detrás de lo que ella gritaba había una intención demoníaca. La intención demoníaca va más allá de lo que vemos o de lo que oímos. Se logra esconder entre lo bueno y parecer bueno cuando en realidad es malo. Ya le puse dos ejemplos, el primero el de Pedro y el segundo la pitonisa. Una intención demoníaca, pero lo que querían era seducir a Pablo, pero detrás de aquello había una intención demoníaca. ¿Por qué pongo esto? Porque hoy, cuando hablo de la intención demoníaca, yo quiero poderle trasladar qué es lo que quiere. Y cuando hablo de demonios, hablo de espíritus inmundos y de espíritus demonio, y hablo de espíritus de demonio, y hablo de todo el mundo de las tinieblas, gracias. Y lo que quiero trasladarle es: el enemigo tiene intenciones, pero ninguna es buena. La única dificultad es que muchas veces para lograr sus intenciones parecerá ser algo bueno. Ejemplo, hermano, hoy estamos aquí y en este ambiente de liberación a alguien se le va a ocurrir que tiene necesidad de ir al baño. Pero es algo fisiológico. No, es que de esta atmósfera el enemigo va a buscar cómo sacarte. Hay gente que va a buscar cómo no participar y va a tener algo que hacer, pero hay una intención demoníaca para sacarlo de la atmósfera.
Usted puede tener el teléfono en la mano y el enemigo tratar de hacer que usted no atienda el mensaje. No, pero es que imagínese, tengo un niño en casa, pastora, tengo que... No. Es que detrás de algo bueno puede haber una intención demoníaca. Y es necesario que le pidamos a Dios discernimiento de espíritu, como lo tuvo Pablo, para cuando escuchó a aquella mujer que le respaldaba el ministerio, identificar que había una intención demoníaca detrás de ella. Así, hermano, como Jesús identificó que Pedro, el que lo amaba, lo estaba alejando poquito a poco del propósito, y lo que le exponía no era malo, pero detrás había una intención demoníaca. Que cuando Judas lo fue a vender a Jesús, hermano, aparentemente en la mente de Judas quizás estaba haciendo algo que iba de alguna manera, no era tan malo, pero en realidad detrás de esto había una intención demoníaca. Intención no es más que la determinación y la voluntad para obtener un fin, un propósito, motivo, deseo, pretensión, objetivo, fin o meta. Reprenderíamos a un niño con la misma fuerza que reprenderíamos un demonio en un niño con la misma fuerza que la reprendemos en un adulto. Me ayuda a predicar. ¿Lo haría igual? No. Sin embargo, el demonio es el mismo. A ver si me entiende. Hay veces que los demonios tienen a niños atados porque saben que están tranquilos, porque no los van a echar. Esa es la intención demoníaca, es lograr permanecer, habitar y tomar control. Déjeme entrar a desarrollar lo que quiero. Juan 10:10, un pasaje que usted conoce. Dice la Biblia: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. 3 cosas: robar, matar y destruir. ¿Cuál es la intención demoníaca del enemigo? Robar, matar y destruir. Por punto, robar. ¿Qué logra el enemigo atando a un niño? Robarse la paz de un hogar. Porque cuando el niño se porta mal, el padre quiere corregir, la madre no quiere que el padre corrija porque el padre siempre se le va la mano. Entonces el problema del niño termina convirtiéndose en un problema en el hogar. Los hermanos ya no quieren estar en casa, hay un adolescente que se deprime, que dice no quiero estar. Entonces la atadura en un niño puede tener el fin de destruir un hogar, pero el diablo sabe que no lo van a echar fuera. Porque podemos reprender, nos es fácil reprender un espíritu en un adulto, pero nos es difícil identificar una operación demoníaca en un niño. Yo recuerdo que en una ocasión, en una cruzada, había un niñito como de unos 8 años, pero 8 años no comido. Era una cosita chiquitita, flaquita. Y el niño lo traían endemoniado, pero endemoniado más feo que cualquier adulto. Y nadie lo quería trasladar. Y ese día hace muchos años, el Espíritu Santo me habló y me dice: por eso es que los demonios empiezan atando niños, porque nadie los expulsa de sus cuerpos. Y a mí eso me quedó marcado de una manera. Hace casi unos 10, más de 10 años, quedó en mi corazón. La intención demoníaca es robar paz, pero pasar, hermanos, desapercibido. Los ladrones no avisan. Destruir y matar. Ahora quiero ponerle varios pasajes en la Biblia para que logremos identificar cómo operan, cómo se desencadenan la operación de los demonios y cómo pueden llegar a pasar por alto. Marcos 9:17. Respondiendo uno de la multitud dijo: maestro, te traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Diga conmigo: mudo. Y usted dirá: ¿por qué mudo? Cuando yo busqué y estudié, mudo está hablando de alguien que no tiene lenguaje, de alguien que no puede hablar, de alguien que no puede comunicarse. Y los niños no pueden expresar lo que sienten ni lo que los atormentan. Cuando un niño tiene mal sueño o una pesadilla o es atacado, ¿qué hace? Llora. ¿Qué te pasó, papito? Tuve una pesadilla. Pero el niño no puede expresar que está teniendo un ataque o con quién tuvo el ataque.
o quién le visitó, o no puede describir el cuadro de un ataque demoníaco. En clase usted hasta le describe el pelo al demonio. Mira que tenía el pelo negro y tenía un rollo así, y lo vi, los ojos eran rojos, y hasta lo que no sabe usted se lo inventa. Pero un demonio no, un niño no. Entonces el enemigo sabe que logrando atacar a los niños van a pasar desapercibidos porque no hay lenguaje. Entonces dice que este espíritu lo primero que hizo fue quitar el lenguaje. ¿Cómo puede un médico diagnosticar si nadie le puede escribir un cuadro clínico? ¿Cómo puede un médico identificar un problema si no hay lenguaje? ¿Qué es lo primero que hace un espíritu inmundo con una persona? Privarlo del lenguaje. Hay dos cosas que no se pueden describir: la atadura y la liberación. Cuando alguien está atado, no puede describir lo que siente. Siente una opresión, siente un peso, siente algo que claramente es el espíritu dentro del cuerpo. Usted siente que hay una o varias personas viviendo. Ese es el peso que la gente describe. No podía con mi espalda, no podía enderezarme, no, sentía que no respiraba. Claro, si el cuerpo está lleno de espíritus, hay una ocupación. Yo recuerdo que ministré en una ocasión a una mujer y me pareció raro, porque ella empezó a ver demonios como si se hubiera abierto una manguera de las de bombero. Y ella veía tantos demonios salir de ellas cuando le estábamos ministrando, que ella, a medida que veía los demonios salir, ella empezó a experimentar algo que nunca había visto: perder peso. Increíble. Cuando terminó la liberación, se le caía la falda. Había perdido unas 2 tallas. Y yo me quedé, Dios mío, hasta hoy no lo logro entender. ¿Cómo es que aquellos demonios habían ensanchado su cuerpo? Yo no estoy diciendo que los gordos están endemoniados. Sí. No vaya a ser que después alguien vea a un gordo y le diga: ajá, liberación para perder talla. No. Sí, hermano, hay que aclarar. Pero bueno, no está mal que nos ministren liberación a los que estamos también un poquito pasaditos. El caso es que a mí me costó entender cómo en el mundo espiritual aquellos demonios la tenían tan oprimida que ella no podía respirar, no podía caminar, no podía con su cuerpo, le pesaba pararse. Pero esto me impresionó: no podía hablar, era un espíritu mudo. Ahora, cuando estamos leyendo esto, quiero que pueda entender conmigo o seguir leyendo. Dice el verso 18: el cual donde quiera que le toma, le sacude. Donde quiera que le toma, le sacude. Y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Hay varias cosas aquí que me llaman la atención. Lo sacuden. Podemos hablar que es como convulsiones, pudiéramos hablar muchas cosas, pero en realidad lo que yo estoy tratando de ver aquí, cuando dice que lo sacude, está hablando de violencia. Y recuerdo que en una ocasión me trajeron una niña para ministrarle. Nunca había visto un espíritu de violencia en una niña de 8 o 9 años, jamás. Una niña hermosa con su vestido, sus coletitas, sus moñitos, sus florecitas. Y perdone, para mí es fácil ponerle la mano a un hombre de cualquier edad, a una mujer, pero aquella niña se veía tan tierna que yo no tenía ganas. La mamá: es que tiene que orar, mire, acaba con la casa, nos agrede. Y yo la miraba y decía: esta niña no parece. Hasta, hermanos, que se me ocurre decir: voy a orar, y habla el demonio. Y de aquella niña sale una voz, algo así: no ore por mí. Se transformó la niña. Y dice la mamá: esa es quien nos habla en la casa. Y era una voz de un hombre. Dentro de aquella, estoy hablando unos 9 años, una cosa preciosa. Y ella tranquilita, y el demonio ya tenía control de la casa. Pastora, ¿por qué ese tema hoy? Porque, hermano, vimos en la mañana la necesidad de liberación. Y para muchos hay temas que hablarlo sería como: es que eso es una locura, ¿cómo voy a decir? Pero es que hay niños que no hay manera de comprender el comportamiento porque no es normal. Entonces, cuando yo miro aquí, dice la Biblia que lo sacudía es violencia también. Echaba espumarajos, cruje los dientes y se va secando.
Y dije a tus discípulos que lo echaron fuera y no podían. Pero ahora quiero leer el verso siguiente porque es el que más me impresiona. Y respondiendo él les dijo: generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho. Cuando un espíritu inmundo se manifiesta es porque está expuesto, aplicándolo al tema de la mañana, al hábitat de Dios. Pero aplicándolo a lo que le quiero enseñar, cuando un espíritu se enfrenta a una persona llena de la presencia del Espíritu Santo, se va a manifestar. ¿Saben lo que puedo leer entre líneas? Le trajeron el niño a los discípulos y como no hubo manifestación, no pudieron echarlo fuera. Se lo trajeron pero no se manifestó. Solo el padre decía: mira, tiene un espíritu mudo. Pero no pudieron. Solo se lo traen a Jesús y se manifestó. Entonces podemos entender que hay demonios que van a estar en atmósferas y van a pasar desapercibidos. Hay espíritus, hermanos, que van a estar entre nosotros y que van a pasar desapercibidos. Veíamos en la mañana 3 años, 20 años, 22 años hubo uno de atadura. ¿Por qué? Porque lo que quiere hacer un enemigo es postergar, prolongar el tiempo de ocupación en un cuerpo. Y si es preferible, llevarlo hasta la muerte cautivo. Por eso en nosotros tiene que crecer y desarrollarse. Y el apóstol lo he estado escuchando como él todo desde meses atrás, 1 o 2 meses lo he venido hablando. Liberación, milagros, sanidad, desatando en el pueblo un hambre, preparando la iglesia para algo que Dios quiere traer y que lo está hablando por boca apostólica. Se está desatando una atmósfera. Y es porque Dios conoce que las tinieblas quieren tener a la iglesia cautiva para que cuando llegue el rapto hayan muchos que no sean libres. Ahora, cuando yo miro esto, hermano, dice la Biblia, y le trajeron y se empezó a sacudir con violencia. Quien cayó en tierra se revolcaba echando espumarajos. Me parece increíble cómo una persona acabada de comer puede vomitar algo y no vomitar comida. ¿De dónde sale? No lo sé. Pero siempre me ha parecido un misterio. Como una persona nunca, los que están en administración saben de lo que hablo, nunca las bolsas tienen ni un grano de arroz, ni un trozo de tortilla, ni un pedazo de pan, ni un buche de café, aunque se hayan hartado o jartado en la cafetería. No sale comida. ¿Qué depósito se abre? ¿Qué área se abre? ¿De dónde sale? Porque no es el estómago, sino del estómago saldría comida, jugo gástrico. No, ¿de dónde sale el espumarajo? ¿De dónde sale la sangre? ¿Qué área en los conductos el enemigo escoge que empiece a contaminar y a llenar de residuos por su ocupación? Entonces, cuando este muchacho se empieza a manifestar, dice la Biblia que empieza a botar espumarajo. Yo he hecho esta historia muchas veces, pero vi una mujer vomitar un huevo, una diaconisa. Y cuando me fui, hermano, estoy hablando hace unos 12 años atrás, esa noche yo no dormía, pues decía, ¿dónde tenía el huevo? Sí, que hermano, hoy da risa. Yo no podía conciliar el sueño. ¿De dónde se sacó el huevo? Estoy hablando de un huevo, no estoy exagerando. Otra de las diaconisas, una bola de pelo. ¿Dónde estaban los pelos? Si estaban en el estómago, de alguna manera tenía que haberlo expulsado. ¿Dónde estaban guardados esos pelos? ¿Qué los creó? Hasta le pregunté, ¿tú comías tu pelo? No, pastora. Ni siquiera sabía que eso estaba ahí. ¿Cómo se fabricaron? ¿Cómo se crearon dentro de ella? Entonces, ¿sabe lo que estoy mirando? Que el enemigo construye por dentro. Construye por dentro. Construye territorio. Perdóneme, mire lo que yo miro. Construye un reino interior para acomodarse. Y empieza, hermano, obviamente a contaminar y a llenar. El objetivo del enemigo es permanecer en ti oculto. Hay batallas con las que tú vas a lidiar que tú dices, no entiendo por qué no puedo. Mire, hace una semana ministré a un hombre. Me impresionó, llenó mi corazón. Lo llevo en oración. Este hombre estaba lidiando con no golpear a sus hijos y a su esposa. Solo él sabía cuánto se
se culpaba a él por golpear a su mujer y lloraba, y yo no quiero ser así, yo no sé qué me pasa, solo sé que me transformo, que me vuelvo agresivo. Y en una administración Dios me dice: hay alguien que tiene un espíritu de violencia, llámalo, pa. Y veo al hombre caminar con las manos llenas de sangre y empiezo a ministrar, cuando al final el hombre me testifica. Solo hasta que el espíritu no salió, por primera vez el hombre pudo sentir algo que él describió como paz. Dice que él sentía una corriente por sus brazos todo el tiempo. Qué increíble, hermano, que por fuera nos vemos todos desparasitados, pero por dentro no nos conocemos las lombrices. Mira el que está a su lado y dile: te ves bien. Ahora, voltees y diga: pero no sé si lo estás. Te ves bien, pero de verte bien a saber si estás bien. Cuando yo leo este pasaje, hermano, perdón, a mí mi corazón se me llena de emoción, porque yo digo: ¿qué tan poco sabemos del mundo espiritual? Cada vez que ministro digo: Dios mío, esto no me lo sabía. Cada vez que ministro esto yo no lo esperaba. Este caso yo nunca lo había visto. Esta manifestación jamás la había visto. Del mundo espiritual no sabemos nada, hermano. Nada. Y esa ignorancia es parte del diseño de las tinieblas. Hermano, la intención del enemigo es permanecer oculto. Recuerdo que conversé con alguien, me dijo: yo no creo en los demonios. Y yo le vi uno. Entonces empecé dentro de mí: Señor, ¿qué hago? ¿Se lo digo o se lo saco? De corazón. Fue algo bien cómico. Y él: no, porque la liberación. Y yo se lo veí y digo: se lo digo. Hasta que le digo: ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Qué tienes aquí atrás? Como en la base del pulmón. ¿Tú hablaste con mi esposa? No. Tengo un tumor. Le dije: no, no es un tumor. Sí, mira que en las radiografías me sale una mancha negra. No es un tumor, es un demonio. Ahí vas tú. Te dije que no creo en la liberación. Y empezó, hermano, bautista. Y empieza: ¿me dejas orar por ti? Sí, claro. Le pongo la mano, hermano, en la espalda y empiezo a reprender. Y empieza a escupir sangre. Y él mismo decía: ¿de dónde sale la sangre? Hermano, en medio de escupir se tocaba, le decía, buscando heridas, a ver si había una herida que justificara. Hermano, incrédulo en medio de la liberación. Y escupía la sangre y él decía: ¿pero hasta dónde me va a salir? Y hasta que llegó un punto donde empezó a sentir que el pulmón se le explotaba. Y ahí sí dijo: ministrame. Ahora te ministro. Perdón, pero quizás el que está a su par no muchito cree en la liberación. Quizás hay temas que le dan miedo. Y la intención del enemigo es que usted permanezca cautivo, primero que todo, mudo. Por cuanto le digo al líder que ayer me quería quitar la vida. Mire cuántos testimonios hoy. Y quizás usted está en la alabanza, en la danza, de servidor, de portero, de parqueadero, en lo que sea. Pero por cuanto le digo al líder que ayer me quería quitar la vida. Déjame ponerme algo de mangas largas porque no quiero que nadie sepa que me corto las venas. Perdón, cualquiera puede estar sufriendo un ataque demoníaco y lo primero que hace el enemigo es poner un espíritu de mudez. Y a veces creemos que mudez es simplemente no hablar. No, también es, hermano, no hablar lo que se tiene que hablar, porque exponer un problema es acercarte a la solución. Entonces, ¿qué hace el diablo? Quédate callado para yo seguir teniendo dominio. Muchos de los que estaban atados, yo estoy segura, usted los oyó. No le dije, yo nunca había dicho, nadie sabía, yo no había comentado, me daba pena, yo no podía decirle a nadie, me quería quitar la vida. Y recuerdo que me trajeron una niña que desde la rodilla hasta su ingle estaba cortada, y todos sus brazos cortados, y su cuello cortado, y su pecho cortado. Y me decía: es que el único momento donde me siento bien es el momento donde me corto. ¿Y sabe qué entendí? Tiene un nivel de posesión tan grande que el enemigo, el diablo, el enemigo, el demonio que la posee, le hace sentir una sensación agradable cuando ella derrama sangre y él bebe. Una libación.
La intención demoníaca es destruirte como templo del Espíritu Santo. La intención demoníaca es permanecer operando en lo secreto. La intención demoníaca es privarte del lenguaje, privarte de hablar, privarte de clamar, privarte de buscar ayuda. Si usted mira en la Biblia, muchos de los que encontraron libertad no la buscaron. Alguien más la buscó por ello. ¿Quién trajo a este muchacho? Su papá. ¿Cómo se liberó la hija de la Sirofenicia? Por la Sirofenicia. ¿Cómo resucitó la hija de Jairo? Por el papá. Entonces, cuando yo veo en la Biblia, veo que una de las cosas que el enemigo hace es privarte de la atmósfera. Dice mi pastor, y yo lo voy a repetir como si fuera mío: aquí no hay ninguno, porque no vino. Pero ¿a cuántos usted conoce que algo se inventó para no venir, pero en realidad tiene miedo? ¿Qué dirá la gente si me ve revolcarme? ¿Quiere que le diga? Yo le digo al Señor: Señor, si en estas atmósferas yo misma ando media mal y tienes que sacármelo a mí no me importa que la gente me vea, yo ando bien vestida, pero tú sácamelo. Porque le voy a decir algo, nuestra mentalidad con la liberación está un poco transformada. Qué vergüenza como esa mujer se revolcó. Esa es mentalidad del diablo. La mentalidad de Cristo es: qué victoria. El enemigo que le tenía cautivo tuvo que soltarle. Qué vergüenza, el líder, el diácono, el anciano cayó endemoniado. No, qué victoria, hoy tenemos líder libre. Ay, pero es que mira, el que profetiza es libre. Entonces hay gente que todavía anda endemoniado porque el enemigo, la intención del diablo es permanecer en tu cuerpo a como sea y a como dé lugar. Ahora quiero seguir en este verso, porque algo que me llama la atención está en el verso 21. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdame. ¿Cuándo empezó la posesión demoníaca? Desde niño. ¿Por qué desde niño? Porque entre más tiempo estaba en operación en lo secreto, más control lograba tener sobre alguien. Usted no se imagine como yo estoy de feliz, y me imagino que todos los líderes también, por todos esos que fueron libres hoy. Uno no siente otra cosa que felicidad. Uno siente ganas de abrazarlo y besarlo, porque qué lindo que Dios se acordó de ti, rompió tus cadenas, rompió tus ataduras. Hermano, no es que, ay, ¿viste lo que pasó? No, mire, si alguien viene a comentarle algo desagradable a la liberación, dile: no, hermano, perdóneme. Esa no es la mentalidad de Cristo. La mentalidad de Cristo es: dime cuál es el problema, porque lo que quiero es que seas libre. Mire qué lindo, ¿desde cuándo? Niño, empezó la atadura desde niño. Y si usted está aquí, tiene niños, vamos a enviar la palabra. Y si usted está aquí, dejó hijos en la casa, también vamos a enviar la palabra. Y si usted vino como la mamá de la Sirofenicia, pero tiene hijos en el mundo, en la calle, en la droga, en el lesbianismo y en el homosexualismo, vamos a enviar la palabra, porque ya Dios habló y dijo: desátala, que voy a desatar a los suyos. Desátala, que voy a desatar a los de su casa. Desátala, que voy a liberar a los suyos. Y a su nombre, iglesia. Y aunque quisiera decirle mucho, hoy lo que yo quiero sembrarle un poquitito es la necesidad de que entienda de que usted tiene que anhelar ser libre. Y nuestro pastor decía ahorita: es un proceso. No es que, ay, ya hoy soy totalmente libre. No, hoy fuiste una rayita, pero luego viene más, y luego viene más, y luego viene más. Porque aún en María, ¿cuántos demonios le sacaron a María? 7. Tuve una mujer en mi iglesia que por 21 días estuvo sangrando. Yo misma creía que se moría. Señor, no te la lleves en medio de la liberación. Yo le decía a Dios: en medio de este proceso no te la lleves, la gente va a decir que la matamos. 21 días sangrando. Hoy está en Italia, vamos a abrir allá un lugar, es una familia preciosa. 21 días, hermano, de sangrado total. Por donde quiera que había agujero, esa mujer sangraba. Yo decía: se me muere. ¿Sabe qué es lo curioso? Que le subía la hemoglobina en vez de bajarle. ¿Cómo? No lo entiendo. Pero ella era laboratorista y se hacía
pastora, me sube la hemoglobina. Es que no puede ser. Yo misma le decía, ¿cómo que te sube la hemoglobina si anoche casi te nos mueres? No, pastora, no entiendo que me sube. Entonces, háztela de nuevo. Pastora, me volvió a subir. No, yo creo que algo está mal. Y ella trabajaba en un laboratorio de sangre. Ella misma se lo hacía. Mire hasta dónde llega un espíritu inmundo, hermano. Que aún a nosotros como pastores, es más, aún a mí muchas veces me ha faltado fe para entender cosas del mundo espiritual. Es más, le hice una pregunta al principio y algunos me dijeron amén, pero hay momentos donde a mí me cuesta decir, ¿en niño, Señor? Aquella niña yo no quería reprenderla y los padres me la traían. ¿Será que, perdóneme, cuando yo la vi con su vestido y sus colitas y sus lacitos? Yo no podía, hasta que habló. Y cuando lo que estaba adentro se manifestó, ahí sí, hermano, me puse los guantes, dije, ya sé que hay algo más. Se sabe que entendí que la intención del enemigo es privarte de dones como el discernimiento y permanecer oculto. Desde niño. ¿Cuántos problemas tienes que empezaron desde niño? Quizás desde niño te abusaron y desde ahí empezaron los problemas. Y como yo sé que los niños van a la cuna con libertad, lo puedo predicar. Me llegó un hermano a la iglesia que me contó que se ministró con nosotros, que era abusado desde niño sexualmente. Desde niño la mamá lo mandaba a buscar algo al mercado y los del mercado se abusaban de él. Y empezó a ser perseguido por un espíritu homosexualismo desde niño. Pero como la mamá decía, en esta casa solo hombres viven, el niño jamás pudo confesar lo que le hacían. Y el niño creció y empezó a ser, hermano, olido por espíritus que lo devoraban. Y fue niño, adolescente, joven. Y ahora, hermano, con una familia no podía escapar. Y perdón, ¿sabe cuántos entre nosotros pueden tener batallas desde la niñez que a nadie le dicen? Porque qué vergüenza. ¿Qué dirán de mí? Si la gente se entera, ¿qué pensará de mí? Una de las mayores cosas que me dicen cuando llegan a ministrarse es que yo jamás le hubiera dicho esto a nadie. ¿Por qué? ¿Por cuánto yo le hubiera confesado esto a nadie? ¿Por qué? Llega una muchachita media loca que hizo un pacto por un chico que le gustaba. Estaban dando una serie y dijo al espíritu que estaban dando en la serie: yo te invoco para que tú me des belleza, gracia y poder para poder enamorar a aquel. Y el espíritu se le apareció en la noche y le dijo: dame sangre. Y ella se cortó, derramó sangre y el muchacho se fijó en ella, pero cayó embrujada y poseída por ese espíritu. Ministramos un muchacho, no sé aquí cómo se dice, boquineto, que tiene el labio, sí, pero se dice boquineto, que tienen el labio, ok, para nosotros es boquineto, labio, usted ya sabe de quién. Bueno, el caso es que ese muchacho es feo, 3 veces feo, no por esa malformación, sino porque es feo en general. Feo, tan feo que yo no sé cómo su madre lo amaba, pero eso es cuento para otro día. Va a entender por qué le digo feo. Dios mío, cierro mis ojos y lo veo feo. Pero va a entender por qué le digo: ay, pastora, ¿cómo lo critica? No, hermano, todos tenemos un poquito feo, pero me refiero a él porque él llegó un día y, cansado de ser menospreciado, desechado, burlado, no mirado, cada vez que se enamoraba sufría, caía en depresión, ninguna chica le hacía seña, nadie le pintaba gracia, nadie se fijaba en él. Él llegó y mire qué cosa más absurda: puso un papel y una vela, y la vela el papel para que la vela no quemara el piso, y frente a aquella vela le pidió al que le oyera, escuche bien, ni siquiera sabía a quién le oraba: al que me escuche, necesito que alguien me responda. Y se le apareció un ser en el cuarto. Al que me escuche, ni siquiera sabía a quién invocaba. Escuche con qué nivel de ignorancia. El espíritu se le aparece y le dice: ¿qué quieres? Quiero que las mujeres me vean y no se resistan. Te lo voy a dar y luego te voy a cobrar. No hay problema. Le cuento
Ahorita le dije que era feo, recontra feo. Era un peligro en medio de las mujeres. Por eso le dije que era 3 veces feo. Yo misma hablaba con mi esposo y le decía, no lo puedo entender. Esto solo es espiritual. Ni los chuchos, hermanos, le hacían caso. Las mujeres se derretían. Podía tener 2 y 3. Las escogía vírgenes para ser el primero. Escuchen lo que le estoy hablando. Y le estoy hablando de un muchacho 3 veces feo, sin gracia ninguna, sin dinero, sin recursos, nada. Y empezó, hermano, hasta que un día llegó a la iglesia. Y llegó a la iglesia porque se enamoró de una gallinita nuestra. Pero se equivocó de gallo. Y empezó a perseguirla porque olía a las vírgenes. Quiero que escuche, hermano. Olía a las vírgenes. ¿Sabe cuál fue el cobro del Espíritu? Te voy a dar, pero la sangre de las vírgenes la quiero yo. Así que cada vez que él estaba con una virgen, el Espíritu se aparecía. Y dice que él veía como el Espíritu le pasaba la mano a las sábanas, como tomando aquella virginidad que había sido sacrificada. Llegó a la iglesia a ser liberado. No le puedo contar en cuántos pecados cayó. 2 y 3 mujeres a la vez. Tenía la capacidad de ponerlas a hacer orgías, niñas de su casa. Le estoy hablando de algo totalmente demoníaco. Alguien que dijo frente a una vela: al que me escuche. Es que a veces imaginamos que solo el que practica la brujería. Pero ¿por qué, pastor? ¿Y qué tiene que ver esto? Porque empezó siendo un niño de 15 años. Él quiso aquella oración. El 3 veces feo tenía 15 años cuando hizo aquella oración. Entonces, ay, pastora, ¿qué me dice? ¿Cuántos de los que están aquí todavía lidian porque no saben por qué? No pueden salir como hoy testificaba alguien, de la lujuria. Una mujer que una vez ministré: pastora, no puedo ser libre. Perdóneme, de la prostitución. Y yo la miraba y decía: pero si es una vieja. Sí, porque en la mente de uno se imagina joven, ¿verdad? Era una vieja. Tenía como unos 60 años. Y me decía: ¿y sabe qué es lo curioso, pastora? Todas las noches pesco a uno. Hermano, nosotros nos reímos, pero ella estaba lidiando con aquello. ¿Y sabe qué era lo más triste? Cantaba en la iglesia. Eso fue una iglesia en la que fui allá en Estados Unidos. Pero cuando llegaba la noche, ella no sabía cómo se arreglaba, cuándo se maquillaba, dejaba a los niños durmiendo y terminaba en la esquina y alguien se fijaba en ella. ¿Qué había que atraía a todos los hombres a que la miraran? Porque gracia no tenía. Hermano, perdón, ¿desde cuándo empezó? Desde niño. Y recuerdo una mamá que me trajo una niña y me dice: mire, tiene 9 años. Increíblemente hace que los hombres la miren. Claro, no todas las madres se atreven a hablar ese tema, pero ella, yo me doy cuenta, llega, los tíos la miran. Tiene algo, pastora. Entonces, pastora, ¿por qué me dice eso? Hermano, porque no hay un mejor lugar para tus hijos que traerlo a la casa de Dios. Entonces hay gente que dice: no, yo no voy a la iglesia porque tengo niños. No, traiga a sus hijos, tráigalo desde niño. No quiere venir, traiga al niño. Pero es que enséñelo a amar la casa de Dios. Empiécelo a poner a servir para que cuando un día se encuentre con Jesús, lo que hay en él se manifieste. Lo echa en el fuego y lo echa en el agua. Otra de las intenciones del enemigo: bipolaridad. Fuego y agua, suicidio. Se prendía candela, lo mismo se intentaba ahogar. Lo que yo veo es, perdón, hoy no quiero ser profunda, solo quiero desatarle hambre porque anhele ser libre. Anhele. Anoche yo no pude dormir. El Espíritu me despertaba. O sea, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y es que hay ataduras. Ay, qué mal estamos como iglesia. No, hermano, es a nivel general, es el mundo. El diablo tiene una guerra contigo porque tú cargas propósito. Y a quien quiere destruir es a ti. A quien quiere atar es a ti. A quien quiere terminar, hermano, es contigo, con tu vida, con tu familia. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Marcos capítulo 5 versículo 4. Dice la Biblia:
porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes, dando gritos e hiriéndose con piedra. El gadareno. Aislamiento. El síndrome del gadareno es aislamiento. En un cuarto trancado a solas. No quiero que nadie me moleste. Es mi cuarto. No sé cómo se arreglan las cosas en Honduras. En mi país, de una patada tumban la puerta. Sí, no sé aquí cómo. Como yo vengo de allá de otra tierra, allá son medio bestias. Una patada y te tumban la puerta. A ver quién dice que es tu cuarto. El gadareno, lo primero que pasó es aislamiento. Se alejó de todo el mundo, para que nadie expusiese o viese su condición. Y lo que más me impresiona aquí es que dice: nadie era tan fuerte como para dominarlo. Padre, con esto te quiero hacer conciencia. Un espíritu se fortalece a medida que tú te debilitas. Nadie era tan fuerte como para dominarlo. Hay cristianos que no oran, no buscan a Dios, y el día del ayuno congregacional vienen bien comidos para aguantarse el ayuno, pero quieren tener autoridad. Nunca oran, pero pónganlo en intercesión, denle un tirito para que vean. Nunca oran, pero sirven. Entonces, ¿por qué los demonios se fortalecen cuando hay alguien que no les hace presión? Dice este verso, y esto me impresionó de muchas maneras, siempre ha sido para mí algo importante: nadie era tan fuerte como para dominarlo. Todo el estado del gadareno era a causa de que no había nadie lo suficientemente fuerte como para dominarlo. ¿Sabe que los demonios te miden tu fuerza espiritual? No tu fuerza física, hermano, tu fuerza espiritual. Los demonios conocen cuánto buscas de Dios. Los demonios conocen cuánta oración tienes. Los demonios conocen cuánta santidad tienes. Los demonios conocen qué tan a cuenta estás con Dios. Los demonios te leen, te conocen, y eso lo podemos ver cuando Jesús tocó la tierra, y ellos sabían, pudieron leerlo. Nadie era tan fuerte como para dominarlo. Si usted siente, en primer lugar, el diablo te va a hacer creer que no eres lo suficientemente fuerte. Busca a Dios, lee la palabra, ora, empieza a buscar de Dios, empieza a tener tiempos personales con Dios, y recuerda que tú eres el sacerdote de tu casa, que tú tienes autoridad, que tus hijos te pertenecen. Y hoy Dios hablaba en la profecía: es ilegal lo que ha tomado posesión en tu hogar. Tenemos que ejercer ese sacerdocio que Dios nos dio, el sacerdocio de Melquisedec. Ay, pero mira que a mí me da miedo. Póngase los tirantes, apriétese el cinto y aprenda a reprender. Yo no sé cómo voy a reprender, yo no sabía, y solo aprendí a gritar. ¿Y qué hago? Creer en el Señor. Pastora, no tengo fuerza. No es en la tuya, es en el poder de su fuerza, no es en el tuyo. Ay, pero es que mis hijos son fuertes. Tú eres más fuerte porque Dios está contigo. Ay, pero es que yo esta guerra no puedo lidiarla. Sí puedes lidiarla porque Dios está contigo. Porque lo que está intentando el enemigo es hacerte creer que tú no estás a la altura de una guerra espiritual. Pero yo he venido a decirte que todo hijo de Dios cuenta con el respaldo divino, porque para echar fuera demonios solo necesitamos una llave. En su nombre echarán fuera demonios. En su nombre ay, pero es que yo soy chiquitico. David le dijo a Goliat: no tengo tamaño, no tengo fuerza, pero vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando tú te sientas que eres poco, recuerda que es en su nombre. Suicidio. Me ha impresionado la cantidad de personas que están padeciendo de suicidio en el último tiempo. Desde el año pasado, a mediados de junio, empecé a viajar por iglesias y literalmente, hermanos, sentía llantos en medio de la administración en el espíritu. Gente que gritaba, presa de espíritus de suicidio. Personas que se hieren. Vi una muchacha con una pañuelo alrededor de la cabeza. Cuando se quita, le faltaba el pelo. ¿Qué usted cree que le pasaba? Se lo arrancaba de noche para provocarse dolor.
Se cubría para que nadie lo viera. Pastora, y este mensaje tan lindo, el de la mañana, es que yo quiero mostrarle que su problema no es anormal, que es más común de lo que usted imagina, pero que tiene que anhelar buscar más de Dios. Está en una casa donde no solo aman y creen en Dios, no solo hay un hábitat del Espíritu, sino donde en el corazón de su apóstol y de su pastor está, hermano, desatar estas atmósferas y provocarla, porque quiere que usted entre a las aguas del río del Espíritu y que sea libre. Ese es el anhelo que hay en esta casa, que usted alcance libertad. Entonces dígale al que está a su lado: no te avergüences de tu condición. Hay medicina para tu enfermedad. La sangre de Cristo es suficiente. Mire hasta dónde Dios es lindo, que en Juan 5:13 dice la Biblia: pero el que había sido sanado no sabía quién era, pero Jesús sigilosamente se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. En el pasaje de Juan capítulo 5 está el hombre que llevaba 38 años paralítico, 38 años atado. El Señor llega al estanque de Betesda y lo declara sano. Si el del piano me ayuda, porfa. El Señor le dice: levántate, toma tu lecho, anda. El hombre se levantó, fue al templo. Y estando en el templo, hermano, era como que todo el mundo lo conocía. Estando en el templo, Jesús se acercó al templo, se acercó a donde él estaba para decirle: no peques más, para que no te suceda algo peor. Si le dice no peques más, significa que ya había pecado. Para que no te venga algo peor, representa de que los 38 años que llevaba paralítico habían sido la consecuencia de algún pecado. Entonces, ¿cuándo empezó esto? 38 años atrás. Pero aparentemente, hasta los primeros versículos, era una enfermedad, era una parálisis, pero en realidad había sido provocada por un espíritu que había venido a causa del pecado. Primer pasaje que leí, el espíritu que tenía el muchacho era mudo para no confesar. Confesar le quita legalidad a las tinieblas. Este hombre no confesó, buscaba sanidad sin confesar. ¿Y cuánta gente hay que dice: ay, yo necesito un milagro, pero no confiesa su pecado? Y mientras el pecado está oculto, el enemigo siente que está legal, porque el arma que tiene para tenerte atado es ese pecado. Así que cuando Jesús lo ve en el templo y dice: no peques más para que no te venga algo peor, lo que le estaba diciendo es: hey, no te olvides cuál fue la razón por la que estuviste 38 años así. No vuelvas a caer. ¿Qué tanto puede hacer un espíritu con una persona? Me trajeron una señora en silla de rueda en una ocasión, jamás lo olvidaré. La traían amarrada porque estaba tan deformadita que se iba de frente. No era tan viejita, pero estaba consumida. Era una pasita, sus manitos encorvaditas, todo amarrada. Y cuando me la traen me dicen que me acerque a orar por ella. Habían muchos paralíticos y en medio del momento de la oración, el Espíritu Santo me dice: dile que perdone al hijo que le empuja en la silla de rueda. Yo digo para dentro de mí: Dios mío, la vieja viene a buscar sanidad. ¿Cómo le digo? Dile, y volví el Espíritu. No me dejaba orar por ella. Quiero que escuche, no me dejaba orar por ella. Entonces me acerco y le digo a la mujer en el oído: tu sanidad vendrá cuando perdones a tu hijo, el que te empuja en silla de ruedas. Yo me fui y seguí ministrando. Había una multitud muy grande, cuando de pronto la mujer sana, derecha, empieza a caminar. ¿En qué momento el Espíritu soltó todos sus huesos? En el momento en que ella, encorvada, empezó a perdonar. Y hoy lo entiendo, pero en aquel entonces yo decía: ¿qué tiene que ver la falta de perdón con los huesos? Con una enfermedad ósea, con una osteoporosis, con una escoliosis, con una cifosis, con problemas degenerativos en los huesos. La falta de perdón la tenía encorvada.
Y aquella mujer, hermano, era una pasita hasta que de pronto se endereza. ¿Sabe qué entendí? Todo el mundo miraba a la viejita con lástima, pero nadie identificaba, hasta yo, nadie identificaba el espíritu que estaba colgando en toda su columna. Hasta que un día le dije al Señor: quiero que abras mis ojos, quiero ver lo que no puedo ver, quiero ver lo que voy a reprender, quiero saber dónde está lo que voy a echar. Y me recordé de aquella parábola donde aquella mujer había perdido la dracma y enciende la luz, revelación, y empieza a barrer hasta encontrar. La intención demoníaca es permanecer oculto y confundirte, que donde creas que hay una enfermedad en realidad hay un espíritu, o viceversa, que donde creas que hay un espíritu en realidad hay una enfermedad, porque hay muchas causas de enfermedades. No necesariamente cuando alguien está enfermo está endemoniado. Hay muchas razones para estar enfermos. Entonces lo que puedo ver es que la intención demoníaca es que tú no lo identifiques, permanecer oculto, traer legalismo. ¿Quién yo? Jamás podría estar yo endemoniado. Cualquiera, hermano. Hay un predicador que Dios usó mucho en la liberación, y un día descubrió que su cojera, él era cojo desde niño, era un espíritu que le aguantaba su rodilla, y él lo vio. El que ministraba liberación, un día se le abrieron los ojos, y cuando vio el espíritu lo reprendió, y ese día, cuando el espíritu lo soltó, se enderezó y empezó a caminar. Entonces, lo que quiero traerles, hermano, cualquiera puede estar, cualquiera. Ay, por cuánto, Dios mío. No se presine, cualquiera. Mira el de al lado mío, cualquiera. Pero ¿qué hago? Reprende ese espíritu mudo que le impide confesar y hablar. Confesar y hablar. Confiese su falta. No, pero ¿cómo? Confiesa que pecaste. El pecado no es lo que te tiene atado, sino la falta de confesión y arrepentimiento, porque todos pecamos. El pecado no es lo que te destruye, sino el guardarlo. Dice la Biblia: mientras callé, se secaron mis huesos. No es el pecado en sí, porque todos pecamos y fallamos de alguna manera. Es el callarlo, el no confesarlo, el ocultarlo. Le estás dando legalidad al enemigo. La intención de las tinieblas es robar, matar y destruir. Robarle a los jóvenes su capacidad productiva, atarlos mentalmente, llenarlos de depresión y tenerlos así y sentir: yo puedo lidiar con esto. Sí, mire, me llegó una niña de una iglesia, en mi vida había visto esto, con una liga en la mano, y toda la prédica ella se alaba la liga para golpearse. ¿Sabe qué es una liga, verdad? De las que se le ponen al dinero, una liga de hule, la liga, y ella se golpeaba con la liga, hasta que yo me doy cuenta: ¿qué te pasa con la liga? Es que el dolor me hace olvidar las voces que oigo, la presión. Y entonces el terapeuta me dijo que se provocara dolor para que no pensara en su batalla. ¿Se imagina? En medio de la prédica, alguien no atendiendo el mensaje porque está tratando de la manera incorrecta resolver el problema. Eso es esa es la intención demoníaca. Cree que puedes lidiar con esto a tu manera. No es tu fórmula. La fórmula ya la dio Dios. ¿Cuál es la fórmula para echar fuera demonios? En mi nombre. ¿Cuál es la fórmula para echar fuera demonios? Creer que Él lo hizo. ¿Cuál es la fórmula para echar fuera demonios? Que estemos en el hábitat de Dios. ¿Cuál es la fórmula? Confesar para deslegalizar. ¿Cuál es la fórmula? Creer que Dios es suficiente. Dígale al que está a tu lado: la libertad es para ti. El pan es para los hijos. Y dígale también de paso: no te asustes por lo que va a pasar hoy, porque lo que el enemigo ha querido hacer es destruir. La intención del enemigo es usar a alguien pequeño para afectar algo grande. Recuerda el principio: Pedro, con algo bueno, había detrás una intención demoníaca. Detrás de una buena frase puede haber una intención demoníaca. Detrás de un elogio puede haber una intención demoníaca. La pitonisa. El diablo, hermano, tú estás libre. Tú no necesitas eso. Eso es para el que trajiste. No.
Todos necesitamos de la liberación. Todos. Es el pan de los hijos. Así que cuando nosotros oramos, el pan nuestro, dánoslo hoy, es mi porción de libertad. Dámela hoy. El pan, la libertad que me toca hoy, dámela hoy, Señor. Si tiene algún joven, algún adolescente, tóquemele el hombro. Si tiene alguien a su lado, tócamele el hombro y dile: Dios quiere hacerte libre. Dígale a alguien: Dios quiere hacerte libre. Cuando ministro personas que estuvieron cautivas del homosexualismo, otro de los misterios de la liberación, ¿cómo pueden expulsar una flema blanca donde estaba alojada? Las mujeres que son liberadas, como hoy algunas lo fueron por sus órganos reproductores, que no es orine, ¿dónde estaba eso? ¿Dónde se alojó? ¿Dónde se guardó? ¿Qué hace el diablo con tu cuerpo? Es que hay tantas cosas que a lo mejor después también me disimulen, porque yo realmente, hermano, no las sé explicar. No puedo venirme aquí es que, hermano, me la sé toda de la A a la Z. No lo puedo explicar. Solo sé que te quieren destruir. Y solo sé que así como el enemigo vino para robar, matar y destruir, Juan 10:10 dice: mas yo he venido para darlos vida y para darles vida en abundancia. La intención del cielo es destruir las obras del diablo. La intención del Señor es hacerte libre. La intención del Señor es que puedas alcanzar la libertad tan anhelada para tu vida. Ponte de pie. Hay poder en el nombre de Cristo. Quiero pedir algo. Miren, en medio de la adoración van a empezar a suceder cosas extraordinarias. Los servidores me levantan la mano, solo los servidores. Cúbranme los pasillos y los cuadrantes. Hoy sí nos tenemos que preparar. Viene más fuerte que en la mañana. Dígamele el que está a su lado: no te asustes. Todo es normal, literalmente todo es normal. Todo es normal, todo puede suceder. Ay, es que mire, siempre Dios me sorprende, no me la sé toda. Lo único que quiero pedirte es uno: si viniste a mirar, nos estás echando a perder la atmósfera. No me mire, no tengo nada para darle, nada puedo hacer por usted. No es que qué lindo el altar, es que hoy no es el día de mirarlo, es para recibir. Y como, ¿cuántos nos pueden ayudar? ¿Nos pueden ayudar? Si alguien a su lado cae, yo necesito que usted mueva su manito en el aire. No pase al altar, no pase, quédese en su lugar. Si pasa al altar, se nos llena el altar. Miren lo que yo quiero: el que esté a su lado, gritando, pataleando, cayendo, vomitando, usted va a mover la mano duro en el aire. Y los servidores que están en los cuadrantes lo van a identificar, lo van a buscar y lo van a traer. Necesitamos su ayuda, porque somos muchos. Bendito sea el Señor. Y mucho es lo que va a pasar. Yo quiero que usted cierre sus ojos, levante su mano y haga una oración conmigo ahí donde está. Diga: Padre, en el nombre de Jesús, vine a ser libre. Anhelo ser libre. Quiero ser libre. Dígale: Padre, hoy yo le quito legalidad a todo espíritu que ha estado operando en mi vida, en mi familia y en los míos. Y yo anhelo el pan de los hijos. En el nombre de Jesús, quiero ser libre. Dígalo: quiero ser libre. Renuncio, dígalo, a todo pacto. Confieso que he fallado en más de una vez, pero Señor, hoy apelo a tu misericordia y a tu amor para conmigo. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús. Levanta tu mano y empieza a adorarle. Algo va a suceder en breve. Levanta tu mano.